La destrucción del sistema submarino coincidió con movimientos inexplicables del pesquero, escribe el autor de un artículo para Bloomberg. Tradicionalmente, las sospechas recayeron inmediatamente sobre Rusia. Sin embargo, tras un minucioso escrutinio, la investigación llegó a conclusiones decepcionantes. Noruega siempre ha dependido del mar. El pescado ha dominado durante mucho tiempo la dieta del país y en el siglo XIX las sangrientas capturas de los balleneros noruegos proporcionaron gran parte del aceite de alumbrado del mundo. Luego se descubrió en las profundidades una fuente de energía aún más lucrativa. Vastos yacimientos de petróleo y gas natural en las aguas soberanas de Noruega que la convirtieron en el país productor de petróleo más avanzado del mundo. Todo ello ha suscitado un gran interés por comprender lo que ocurre frente a sus famosas costas escarpadas. Por eso existe el Instituto Noruego de Investigación Marina. Tiene su sede en la ciudad de Bergen, en la costa suroeste de Noruega. Los Lasuna. 100 empleados de este instituto gubernamental vigilan el estado de las poblaciones de salmón y bacalao del país. Miden el impacto ambiental de las plataformas de perforación en alta mar y los parques eólicos marinos, y cartografían el cambio climático en los mares septentrionales. Uno de los ingenieros acústicos, Bo Song-jan, trabaja en una oficina atestada de cables, instrumentos y ordenadores de distintos años o en uno de los 8 barcos del instituto. Pasando semanas enteras en el mar. Nacido en Noruega y educado en China, los modales rudos y pragmáticos de Jan se ajustan a ambas culturas, no llena silencios en las conversaciones. Gran parte de su trabajo consiste en un conjunto de 5 micrófonos de alta potencia instalados a lo largo de un cable de 31 millas de longitud en el fondo del mar de Noruega, llamado Observatorio Oceánico Lofoten Vesterålen. Conocido por los investigadores que lo atienden como es ante todo una herramienta científica, pero también lo utilizan los militares noruegos, que borran los datos sensibles antes de hacer pública la información. El gobierno no especifica cómo utiliza los datos, pero reconoce que pueden servir para identificar barcos concretos en la zona, ya sean buques de guerra noruegos, sus aliados de la OTAN o adversarios. También lo convierte en una parte poco común del aparato de vigilancia que supervisa las actividades cada vez más provocadoras del vecino de Noruega al este, Rusia. El cable que transporta los datos de los micrófonos a tierra es un capilar del sistema de circulación mundial. Cientos de cables de comunicación submarinos rodean el planeta. Los cables de fibra óptica, recubiertos de acero y plástico para protegerlos de las roturas y la corrosión, suelen tener apenas 1 centímetro de diámetro. Perforan costas, cruzan océanos y transportan el 99% de la información internacional. Son vitales pero vulnerables. En abril de 2021, Jan regresaba de las vacaciones de Semana Santa cuando se dio cuenta de que el observatorio la había enmudecido. Los problemas con los cables no eran inusuales. Los cortes de electricidad son habituales en la aislada región septentrional, donde está alejado de la costa. Pero cuando Jan reinició los ordenadores a distancia, los datos seguían sin llegar. Cuando se puso en contacto con los técnicos de la empresa informática que había instalado los equipos, tampoco dieron resultado. Esto significaba que lo más probable era que el problema radicara en el exterior. Jan contrató a empresas de ingeniería para que realizaran varias pruebas en los sistemas eléctricos y ópticos del cable. Finalmente se decidieron por un lugar a 27 kilómetros de la costa. Pasó junto a uno de los repetidores del cable que sirven para amplificar los pulsos de luz que transportan la información para que la señal no se desvanezca. Para saber más, era necesario acceder al propio equipo, un proceso caro y largo que requiere embarcaciones especializadas y operadores de drones submarinos formados, que escasean en el Ártico desde primavera hasta principios de otoño, cuando las empresas petroleras y gasísticas aprovechan el deshielo para reparar sus equipos y los propios buques de investigación del instituto participan en estudios de poblaciones de peces y otras expediciones. Por eso la investigación de Jan se ha estancado.
Por fin, 5 meses después de la interrupción, Equinor ASA, petrolera estatal noruega y socia del observatorio, informó al instituto de que patrocinaría una misión de estudio del cable. La empresa ofreció a Jan y sus colegas el uso de la Villa Subsea, un buque de suministro de 100 metros que Equinor había fletado para otros trabajos. Así que el 10 de septiembre. Los investigadores se reunieron frente a un ordenador en Bergen para ver la señal de vídeo en directo de uno de los drones, un robot achaparrado de 3,5 toneladas de peso y 1,82 por 1,82 metros, con algo más de 3 metros de largo y un par de brazos que parecían las pinzas de los cangrejos ermitaños. A medida que descendía, el resplandor de sus faros resaltaba el krill que pasaba zumbando junto al objetivo de la cámara. Pronto, el cable de datos amarillo del observatorio emergió de la bruma azul verdosa, seguido por el repetidor, una jaula metálica del tamaño de una furgoneta, también amarilla, para proteger el equipo en su interior. Al acercarse el sumergible, los peces que se refugiaban en la jaula salieron perezosamente. El dron rodeó entonces la jaula y Jan apenas podía creer lo que veía. El lado de salida debería haber sido idéntico al de entrada, los mismos mecanismos, el mismo cable que se extendía hacia el norte hasta la siguiente unidad de relé. Pero no había nada de eso. El equipo de ese lado había sido arrancado y faltaba el tramo de 12 toneladas de cable que lo unía. Llevaba allí 3 años y de repente había desaparecido. Recuerda, el cable no estaba defectuoso, había desaparecido. Bajo la influencia de alguien o algo. Existe la percepción de que el océano está en calma, afirma Geir Pedersen, físico y director del observatorio LAB. Recuerda que Jack Deep Cousteau tituló su innovador documental submarino de 1956 El mundo tranquilo. Pero en realidad el océano es ruidoso. Cuando empiezas a adentrarte en él, dice Pedersen, ves que todo emite sonidos, y el sonido es crucial para la supervivencia de todo lo que vive en el océano. También es crucial para que empecemos a entender el mundo. Una de las características del océano es que la luz no llega muy lejos, bajo el agua, explica. Con las cámaras no puedes ver mucho a tu alrededor. Pero si escuchas o envías pulsos de sonido, puedes ver realmente lo que ocurre bajo el agua. Una proporción cada vez mayor y más destructiva de ese ruido procede de la actividad humana. Los 5 micrófonos del observatorio LAB están situados a lo largo de un recodo que recorre el fondo marino en dirección noroeste desde un diminuto pueblo pesquero del noroeste de Noruega, llamado Haltdalen. Como las ondas sonoras pueden viajar cientos o miles de kilómetros bajo el agua, estos sensibles micrófonos hidrófonos pueden detectar técnicamente sonidos en pleno océano Atlántico. En su despacho de Bergen, Pedersen reproduce muestras de la cacofonía que capta LAB, los estridentes glisandos de las ballenas jorobadas, el traqueteo de la hélice de un petrolero, el ronco y rítmico rugido de los cañones sísmicos utilizados para detectar yacimientos de petróleo y gas bajo el lecho marino. Arriba, en la ladera del casquete polar, los hidrófonos registran el tamborileo constante de los icebergs al chocar contra el agua cuando se derriten. Normalmente, los daños en un cable submarino se deben a un accidente o a una catástrofe natural. Un barco ancla en el lugar equivocado, un terremoto submarino rompe el cable. Los arrastreros pesqueros que arrastran redes de fondo suelen ser los culpables. En febrero de 2024, el tráfico de Internet en África se ralentizó cuando los rebeldes husitas de Yemen dispararon misiles contra un carguero, provocando que éste atravesara 3 cables anclados y se hundiera. A veces, sin embargo, el objetivo son los propios cables. A principios de la década de 1970, la Marina estadounidense y las agencias de inteligencia consiguieron fijar un dispositivo de grabación gigante a un cable soviético submarino en el mar de Okhotsk. Los buzos tenían que bajar cada mes para cambiar las cintas. Y más recientemente, se han dañado cables y otras infraestructuras submarinas en aguas a lo largo de la frontera de la OTAN. Resulta que el mundo moderno depende en gran medida de equipos desprotegidos en lugares remotos. Estamos hablando de miles y miles de kilómetros de infraestructuras entre Europa, Estados Unidos y Asia, afirma Katarzyna Sisk,
profesora de Relaciones Internacionales y Historia Moderna del Instituto Noruego de Estudios de Defensa de Oslo. Es una red muy difícil de controlar, vigilar y defender. Es una infraestructura muy vulnerable al sabotaje. El cable del observatorio LAB, cuya construcción costó $10 millones en 2018, se adentra en el océano bajo una franja de mareas a casi 1,0 kilómetros al norte de Bergen, en las islas Lofoten, Noruega. Es un paisaje salvaje y estimulante de picos escarpados y fiordos. En los pueblos pesqueros que salpican el litoral, las casas de colores se alternan con estanterías de madera llamadas HG, donde se cura el bacalao al aire libre. Los hermanos Jen Thor y Wilhelm Enoksen, cuidadores locals de la pescan tiburones junto a menos de una docena de pescadores en la vecina Halden. En una visita reciente, Jen Thor, de 58 años, mostró a Bloomberg Business Week una cabaña de madera roja encaramada sobre la costa. En su interior, servidores informáticos y varios ordenadores de sobremesa están alineados en hileras, procesando datos de sensores de cable. Jen Thor dijo que el trabajo de cuidar el cable consiste principalmente en conectar la electricidad después de las tormentas invernales. Él y su hermano, un año menor, nunca han visto a nadie sospechoso, pero si alguien intenta entrar en la casa, no se confundirán, les dispararemos con arpones, dice. Desde la orilla, el cable recorre la plataforma costera poco profunda antes de descender a las profundidades del mar de Noruega. Allí, la corriente del Golfo se mezcla con las corrientes frías y ricas en nutrientes del Ártico para crear una rica zona de desove y una ruta migratoria favorita para peces y ballenas. Los hidrófonos colocados a lo largo de la ruta están alojados en sus propias jaulas protectoras y tienen el tamaño aproximado de un micrófono de mano. Los sonidos que captan se complementan con otros instrumentos, ecosondas que captan el paso de los peces, perfiladores para medir la altura de las olas, sensores que miden la acidez, la claridad y los niveles de dióxido de carbono. Toda esta información se envía a la costa, convirtiéndose en la base de un flujo continuo de trabajo científico. Otros sonidos captados por los hidrófonos reciben mucha menos publicidad. Noruega y Rusia comparten una frontera terrestre y las ricas aguas pesqueras del mar de Barents. En los últimos años, las autoridades noruegas han acusado a Rusia de utilizar su flota de submarinos, una de las mayores del mundo, para vigilar y amenazar infraestructuras submarinas críticas para la OTAN. El año pasado, el ejército noruego publicó un vídeo en el que aparecían submarinos nucleares rusos patrullando frente a la costa noruega y siguiendo las rutas de gasoductos submarinos y cables de telecomunicaciones. La institución noruega de investigación para la defensa Forsvarsforskningsinstitutt o FFI, que es el principal asesor del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas noruegas en materia de investigación científica y técnica relacionada con la defensa, ha participado en el proyecto LAB desde sus inicios, afirma Pedersen. Y aunque dice que no sabe cómo utilizan los militares la información del LAB, señala que todos los barcos tienen señales acústicas únicas que pueden utilizarse para identificarlos y rastrearlos. Las minas navales pueden incluso programarse para que detonen al paso de buques con determinadas señales acústicas. En su declaración, la FFI confirma su participación en el observatorio, al tiempo que subraya que sus esfuerzos no se dirigen a detectar buques rusos, sino a enmascarar los movimientos y las firmas acústicas de sus propios buques militares y los de los aliados de la OTAN. La FFI elimina cualquier información de desenmascaramiento antes de hacer públicos los datos de la. Si ha habido ejercicios con buques noruegos o de la OTAN en las inmediaciones, tampoco publicamos los datos del periodo en el que los buques estuvieron allí, especifica el instituto en su página web. En otoño de 2021, al descubrir que LAB había perdido un segmento del cable, Jan se preguntó dónde estaba. En aquel momento, seguía creyendo que todo lo ocurrido había sido probablemente un accidente. La red de un pesquero suele estar enmarcada por pesadas puertas metálicas que la mantienen abierta mientras se arrastra por el agua.
Si una de ellas enganchaba accidentalmente el cable y lo descolocaba, la tripulación podía no darse cuenta. Sin embargo, si Jan pudiera identificar la embarcación y rastrear su trayectoria, podría averiguar dónde buscar el equipo perdido. Para ello, se puso en contacto con la Administración Costera Noruega y solicitó los datos del sistema de identificación automática ICE de todos los buques que estuvieran sobre esa sección del cable cuando dejó de funcionar el 3 de abril de 2021. Según la legislación internacional, los pesqueros y otros grandes buques deben tener transmisores especiales que transmiten continuamente su velocidad, ubicación y otros datos. Jan introdujo los resultados del ICE en un programa que le permitió crear mapas interactivos que mostraban el rumbo de cada buque la mañana del incidente. Los mapas mostraban alrededor de una docena de buques. La mayoría de ellos pasaron ese 3 de abril haciendo largos arcos por el caladero un poco al suroeste de los dos nodos de retransmisión que soportaban el segmento perdido. Pero un buque, el arrastrero de bandera rusa Saami, de 60 metros de eslora, se comportó de forma diferente. A unos 10 nudos pasó de un lado a otro del cable LAB al menos 4 veces. Vi a este barco, solo a este barco, cruzando el cable en ese momento, dijo Jan. Centré mis sospechas en esta nave. En cuanto redujo sus parámetros al segmento de tiempo en que desapareció el cable, las trayectorias de las demás naves desaparecieron de la pantalla del ordenador, dejando solo claros garabatos dibujados por el Sami. En el mismo momento en que se rompió el cable, la nave estaba directamente encima de él. A finales de noviembre, Jan tuvo la oportunidad de trazar personalmente la ruta del Sami. Con la llegada del invierno ártico y la ralentización de las operaciones petrolíferas y gasísticas, pudo contratar a un operador de drones y reservar tiempo en uno de los buques del instituto, el Gero. SARS. Él y sus colegas partieron de Tromsø, una ciudad de 78,0 habitantes situada justo por encima del círculo polar ártico, y se dirigieron a las coordenadas marcadas en el mapa por el rastreo del sistema ISAAMI unos meses antes. Y el eje. SARS estaba preparado para una larga búsqueda. Sin embargo, una vez que llegaron al primer conjunto de coordenadas y lanzaron el dron del barco, este localizó casi inmediatamente el cable desaparecido a 6 millas de la ubicación original. Mirando por encima del hombro del operador, Jan vio una línea amarilla en el turbio fondo del océano apenas 18 minutos después de que el barco se hundiera en el agua. En el extremo del cable estaba el equipo arrancado de la unidad de retransmisión. Al día siguiente, la tripulación del barco volvió a utilizar el dron para recuperar el cable. Utilizando manipuladores teledirigidos, el operador ató una gran cadena alrededor del cable, uniéndolo a una potente polea que lo elevó lentamente y lo fijó a un gran colector del buque Gero. SARS. Los agentes de policía se reunieron con Jan una semana después de la recuperación en el almacén que el instituto utiliza en Bergen. Él mismo examinó primero el extremo en el que el cable se había separado de la unidad de relé y notó algo significativo. Si el cable se hubiera desgarrado o cortado con la puerta de arrastre, la fractura habría aparecido irregular y dentada. Pero en cambio había sido cortada limpiamente con algún tipo de sierra eléctrica. Era difícil descartarlo como un accidente. En ese momento, la policía se hizo cargo oficialmente de la investigación. Sissal Rogne, entonces directora gerente del Instituto Marítimo, también alertó al Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad de Noruega. En una entrevista con la revista noruega de negocios de N-Magasinet, la publicación que originalmente dio la noticia de la rotura del cable, subrayó la importancia de la información para los servicios militares y de inteligencia de Noruega. No tenemos nada que ver con los submarinos, pero les preocupa este incidente. Al final, para decepción de Rogne, el incidente se trató como un asunto penal y no como una cuestión de seguridad nacional. Cayó bajo la jurisdicción del Distrito Policial de Troms, que abarca una vasta zona escasamente poblada del norte de Noruega y las aguas territoriales que se extienden hacia el norte hasta el Ártico. El encargo recayó en un fiscal de la policía local llamado Rani Jorgensen. Trabaja en Tromsø y la mayoría de los casos que investiga tienen que ver con sospechas de sobrepesca.
No sabía mucho sobre cables submarinos, salvo que están marcados en las cartas náuticas para que los pescadores puedan evitarlos. Normalmente conviene mantenerse alejado de cualquier objeto que pueda interferir con la pesca, señala secamente. Los hallazgos de Jan sirvieron de punto de partida a Jorgensen. Buques como el Sami están obligados a facilitar a las autoridades noruegas listas de tripulantes si faenan en aguas del país o hacen escala en sus puertos. Utilizando esta base de datos, Jorgensen convocó para interrogar a todos los miembros de la tripulación que se encontraban en el Sami mientras estaba amarrado sobre el cable LAP. La policía consiguió entrevistar a varios marineros cuando regresó a aguas noruegas durante unas semanas para realizar un trabajo. Todos eran rusos y dieron la misma respuesta, no habían visto ni oído nada que indicara que el buque había chocado contra el cable. Dado que el Sami era el único buque que se encontraba en las proximidades del cable en el momento en que fue dañado, Jorgensen se mostró escéptico. La más plausible de las posibles interpretaciones era que su red se había enredado en el cable y que cortar el cable era la única manera de liberarla. Cree que los miembros de la tripulación no fueron del todo francos. Los pescadores probablemente recordarían si había un cable marino en la captura, dijo, pero como eran rusos y Jorgensen no tenía ningún delito del que acusarles, poco podía hacer salvo interrogarles. Jorgensen encargó análisis del cable cortado que confirmaron que había sido cortado con una herramienta eléctrica. La gente que cortó ese cable, dice, quería que lo cortaran. Y entonces su investigación, como la de Jan, chocó contra un muro. Sin embargo, pronto recibió otro caso similar. Alrededor de las 5 de la mañana del viernes 7 de enero de 2022, un cable de comunicaciones de casi 500 kilómetros de longitud que iba desde Noruega continental hasta la isla de Svalbard, en el extremo norte del país, dejó de funcionar. Era uno de los dos cables que daban servicio a la estación de satélites de Svalbard, la mayor estación terrestre del mundo para la recogida de datos de satélites en órbita polar, incluidas imágenes meteorológicas y de otro tipo utilizadas con fines civiles y de inteligencia por agencias gubernamentales estadounidenses y europeas. Los técnicos de Space Norway, la empresa que se encarga del mantenimiento de los cables, determinaron más tarde que, de algún modo, había entrado agua en uno de los cables, lo que provocó un cortocircuito y se cortó la corriente. El incidente podría haber sido un accidente. Sin embargo, al tender los cables en 2004, Space Norway tomó precauciones y los enterró bajo el lecho marino, en aguas poco profundas donde existía el riesgo de que los dañaran los arrastreros pesqueros. En otras palabras, para cortar los cables había que excavar primero una capa de 2 metros de cieno protector. 3 semanas después del corte, el 30 de enero de 2022, cuando un dron submarino descendió al fondo del mar para inspeccionar los daños, las cámaras mostraron profundas zanjas en el lecho marino por encima de los cables. Según Jorgensen, estas zanjas podrían haber sido excavadas por aletas de redes de pesca de acero. Para encontrar las coordenadas exactas de los cables y excavar hasta llegar a ellos, como ocurrió en este caso, habrían sido necesarias varias pasadas. Una actividad prolongada que sugiere una acción deliberada. Periodistas de la Norwegian Broadcasting Corporation determinaron posteriormente que el pesquero de bandera rusa Melkart 5 había cruzado la trayectoria del cable 130 veces en torno al momento en que fue dañado. Un experto, en un documental coproducido por un grupo de emisoras públicas escandinavas, calificó de completamente ilógico el patrón de movimiento del buque. La empresa rusa Murmansk Seafood Co., propietaria y operadora del Melkart 5, declaró que el capitán y los miembros de la tripulación fueron interrogados 2 veces por las autoridades noruegas y puestos en libertad sin cargos. Andrei Roman, director adjunto de Asuntos Jurídicos y Económicos de la empresa, declaró que el buque estaba pescando en una zona de pesca permitida cuando se dañó el cable y que sus movimientos ese día fueron absolutamente normales. No tuvimos nada que ver. Nuestro barco no infringió ninguna ley, según Nils Andreas Tensones, vicealmirante a cargo del Servicio de Inteligencia noruego y excomandante de la Marina Real Noruega.
Rusia lleva mucho tiempo dando prioridad a las operaciones submarinas. Incluso durante el colapso de la Unión Soviética, cuando sus fuerzas armadas se atrofiaron y la financiación disminuyó, Moscú no dejó de invertir en la guerra submarina y de desarrollar métodos para cartografiar y potencialmente sabotear las infraestructuras críticas submarinas del enemigo. Según Stensenes, uno de los principales vehículos de este trabajo es una agencia secreta llamada Dirección Principal de Investigación de las Profundidades Marinas, conocida por su acrónimo ruso GUJI. Noruega lo ha visto todo de cerca. A diferencia de las fronteras terrestres, las marítimas no suelen ser infranqueables, los arrastreros de pesca y otros buques se mueven con relativa libertad entre las aguas noruegas y rusas. Esto supone una oportunidad para recabar información. Sabemos que Rusia utiliza buques civiles para operaciones encubiertas de inteligencia, afirma Stensenes. También estamos vigilando los buques afiliados a Rusia con capacidades submarinas para ver si se están utilizando para reconocimiento o actividades más maliciosas. Estas preocupaciones no han hecho más que aumentar desde que Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania en 2022. En noviembre de ese año, periodistas de la Danish Broadcasting Corporation utilizaron una lancha rápida para acercarse al buque de investigación ruso Admiral Vladimirsky, que se ocultaba en aguas danesas y patrullaba alrededor de parques eólicos frente a las costas del Reino Unido y Escandinavia con sus transmisores apagados. Los periodistas localizaron el barco escuchando las conversaciones de radio que transmitían información sobre su paradero a una base naval en Rusia. En las imágenes de abril de 2023, se acercan al Admiral Vladimirsky y observan unas antenas y otros equipos de comunicaciones anormalmente grandes, impropios de un buque civil. A continuación, un hombre con pasamontañas y chaleco táctico aparece en cubierta con un fusil de estilo militar. Tras unos minutos de tensión, los periodistas regresan a tierra. En los 2 últimos años se han producido otros cortes de cables sospechosos. En octubre de 2023, 2 cables de telecomunicaciones y un gasoducto resultaron dañados en el mar Báltico, en lo que las autoridades de los países afectados consideran un posible sabotaje. En aquel caso, un buque con bandera de Hong Kong llamado New Polar Bear, que iba escoltado por un rompehielos ruso y que solo había entrado en puertos rusos tras haber zarpado de China un mes antes, arrastró su ancla cientos de millas por el lecho marino en su camino hacia San Petersburgo. Los investigadores de Estonia, Finlandia y Suecia sospechan que este extraño acto no fue un accidente. La Oficina Nacional de Investigación de Finlandia difundió fotos de los daños y Risto Loy, jefe de la Unidad de Homicidios y otros delitos graves, declaró a Business Week que el caso se investiga como daños agravados malintencionados, según Sisk, investigadora del Instituto Noruego de Estudios de Defensa. El corte del cable del Instituto Marino y los daños sufridos por el cable en Svalbard tienen el sello de las operaciones de inteligencia rusas. Sugiere que podrían haber sido una forma relativamente sencilla y poco sospechosa de intentar debilitar parte de la infraestructura de recogida de información de Noruega y la OTAN, y servir potencialmente como entrenamiento para operativos rusos especializados en el sabotaje de infraestructuras submarinas. O podrían ser simplemente la forma que tiene Moscú de mostrar a los funcionarios de Oslo que su infraestructura submarina, desde cables de datos y líneas eléctricas hasta plataformas de perforación petrolífera y oleoductos, es vulnerable. Dijo que este tipo de señales entre bastidores y comportamientos similares son habituales en los servicios de espionaje que, por ejemplo, siguen abiertamente a presuntos espías para dejar claro que están siendo vigilados. En ambos casos, se trataba de cables de especial importancia para el ejército noruego y no de cables transcontinentales que pudieran provocar una respuesta más contundente de la OTAN. En opinión de Sisk, esto es señal de una provocación calibrada. Dijo que el comportamiento altamente improbable y poco convencional de los buques de bandera rusa en ambos casos, combinado con nuestro conocimiento de que Rusia utiliza arrastreros civiles para operaciones de reconocimiento, hacen que los incidentes sean altamente sugestivos.
La probabilidad de que estos daños hayan sido causados deliberadamente es muy alta. No obstante, las pruebas siguen siendo incompletas y circunstanciales. Por su parte, Sergi Tesiganó, propietario del buque Saami, niega la implicación de su barco en el corte del cable. Según él, la policía noruega abordó el Saami e interrogó al capitán y a la tripulación durante 12 horas, pero no efectuó ninguna detención. Y sus buques siguen entrando en aguas noruegas y atracando en puertos noruegos. No somos culpables de nada, no hemos hecho nada ilegal, afirma. Jorgensen dice que las conversaciones con la tripulación Saami duraron aproximadamente 1 hora. En junio de 2023, Space Norway, la empresa que gestiona los cables en Svalbard, pudo enviar el barco para reparar y sustituir la sección dañada 1 año y medio después del cortocircuito. Encontraron una solución temporal al problema solo para que el cable funcionara un par de semanas después. Las fotos publicadas por la policía muestran que la capa protectora del cable dañado se ha desprendido como el caparazón de una serpiente en muda. Y las barras de la armadura metálica enrollada están retorcidas y dobladas, dejando al descubierto la fibra óptica del interior. En octubre de 2022, Jorgensen cerró el caso Lab, declarándolo oficialmente sin resolver. En marzo del año siguiente, hizo lo mismo con el caso Svalbard. La investigación está cerrada, dijo. Cualquiera de los dos casos podría reabrirse si se encontraran nuevas pruebas, pero cree que es poco probable. Stensenes, el jefe de la inteligencia noruega, declinó hacer comentarios sobre los casos o los resultados de las investigaciones paralelas de su agencia o de otros funcionarios del gobierno noruego. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso no respondió a los mensajes en busca de comentarios para este artículo. Rovne, antiguo director del Instituto de Investigación Marina, sigue descontento con los resultados de la investigación sobre el incidente del Lab. Declaró a Businessweek que una autoridad superior del gobierno noruego debería haber demandado al propietario del buque Saami y a su compañía de seguros para exigir el pago de las reparaciones del cable. Al no plantear la cuestión, dijo, los funcionarios están dejando claro que no quieren enemistarse con Rusia. De este asunto deberían ocuparse el ministerio y los servicios de seguridad, y no lo están haciendo, afirmó. No consideramos cerrado este tema, no hay cable, no está funcionando. En un comunicado, el Ministerio de Comercio, Industria y Pesca noruego declaró que no había presentado demandas contra el propietario del Saami porque una investigación policial no había logrado identificar a los culpables. Al mismo tiempo, aprobó 57,8 millones de coronas noruegas, 5,4 millones de dólares para reparar el Lab. Sin embargo, Jan y sus colegas han decidido no utilizar el dinero para sustituir el tramo de cable dañado. En su lugar, planean sortearlo sustituyendo los postes hidroacústicos defectuosos situados detrás de esa sección por módulos con transmisores inalámbricos alimentados por baterías. Se perderá mucho. Los módulos inalámbricos solo podrán transmitir una fracción de los datos que la fibra óptica proporcionaba antaño a esas profundidades. La mayor parte de la información tendrá que recogerse físicamente, enviando barcos que levanten los dispositivos del lecho marino y los conecten a un ordenador para descargar los datos manualmente. Al menos no quedaría nada que cortar.